¿hasta dónde estarías dispuesto a perdonar? En algún momento de nuestras vidas, todos nosotros hemos sido lastimados y hemos lastimado. Hemos perdonado y nos han perdonado. Pero también tenemos historias donde la ofensa ha sido tal que nos hemos negado a perdonar a aquellos que nos han fallado. E incluso hemos llegado a albergar un profundo rencor en nuestro corazón y pensamos en todo lo que esa persona tendría que hacer para que la perdonemos. Todos tenemos un ejemplo de esto. Alguien que nos ha lastimado tanto que decimos, uy, no, para que yo perdone a esta persona, tiene que hacer A, B, C, D, E, y casi se tiene que poner de rodillas porque lo que me hizo es imperdonable, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado dónde estarías hoy si el carácter de Dios fuera como el nuestro? Solo imagina esto. Imagina que Dios llevara la cuenta de las veces que te ha perdonado y que su perdón además tiene un límite. Ahora piensa en todas las veces que le has fallado a Dios, las veces que te has alejado de Él y te has apartado de sus caminos para hacer lo que te place. ¿Qué tan cerca estarías de ese límite? Más aún, si consideramos que cualquier ofensa, por muy pequeña que sea, se la estamos haciendo al Rey del Universo. ¿Qué tanto tendríamos que hacer para recibir el perdón de Dios si Él actuara como nosotros lo hacemos? Sin embargo, la Biblia no nos habla de una serie de pasos que tengamos que hacer para recibir el perdón de Dios. El mensaje central del Evangelio que predicamos no es uno de haz y entonces serás perdonado y amado, sino todo lo contrario. La escandalosa gracia del Evangelio nos dice, eres perdonado, así que haz en respuesta al amor que te ha sido dado. El Evangelio cambia completamente la ecuación del perdón, lo que rompe con toda la lógica de nuestros corazones egoístas y rencorosos. El mensaje del Evangelio es tan radical que resulta incomprensible. Pues después de todo, ¿cómo puede un Dios santo y justo perdonar a un pecador que lo desafía con cada aliento de su ser? Vamos a seguir explorando esta idea a lo largo del sermón de hoy, que tiene como título El incomprensible amor de Dios. Así que vamos a leer el pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 20 al 24. Dice lo siguiente: levantándose, fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como mencioné anteriormente, hoy nos enfocaremos principalmente en el carácter del Padre en esta historia, que refleja el carácter de Dios y el corazón del Evangelio, que nos muestra su incomprensible amor. Para ello vamos a ver tres maneras en las que este pasaje nos muestra lo incomprensible del amor de Dios. En primer lugar, en los versículos del 20 al 21, vamos a ver su incomprensible compasión con la que nos busca. Mientras que en el versículo 22 meditaremos sobre su incomprensible gracia que nos transforma y nos restaura. Y finalmente, en los versículos 23 y 24, exploraremos sobre su incomprensible sacrificio que nos da vida. Pero antes de iniciar, tomemos un breve tiempo para orar y para pedir la dirección de Dios para que nos permita comprender, aunque sea un poco más, su incomprensible amor. Mi amado Dios, te damos tantas gracias porque el día de hoy nos permites escuchar tu palabra, porque nos permites alabarte y adorarte a través de la predicación de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades que serán predicadas el día de hoy, y que esto nos lleve a amarte más y a glorificarte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al punto número 1, su incomprensible compasión. Versículos del 20 al 21. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él.
Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Para poder entender un poco mejor lo que está sucediendo, es importante que recordemos el contexto en el que ocurre esta escena. El hijo menor, quien está en este momento regresando a casa, se había cansado de estar con su padre. Él quería vivir su vida lejos y libre, entre comillas, del yugo de su padre, por lo que le pidió que le diera la parte de la herencia que le correspondía, y se marchó a un país lejano, donde despilfarró su herencia, viviendo de manera imprudente y desenfrenada, gastándose todo lo que tenía para terminar pasando hambre y apacentando cerdos, un animal que además era considerado inmundo para el pueblo judío. Este hijo realmente había terminado de una manera tan terrible y humillante, y hoy estaba regresando. En la historia que vemos, no hay indicios de que el hijo tuviera alguna razón de peso para dejar a su padre. No iba a formar una familia, ni se habla de que fuera víctima de algún tipo de maltrato o violencia en su hogar. Simplemente se nos muestra un hijo completamente egoísta, que quería vivir su vida a expensas de lo que su padre había trabajado a lo largo de su vida. Realmente este era un hijo bastante egoísta, pues no era común que un hijo exigiera su herencia. Por el contrario, esto era considerado una gran ofensa, pues era como si le estuviera diciendo a su padre: muérete ya de una buena vez, viejo hombre, y dame lo que me toca. Ante este panorama, el padre tenía todo el derecho de estar molesto con su hijo. Su hijo lo había despreciado y se había gastado la mitad de los bienes que con tanto esfuerzo había acumulado a lo largo de su vida. No tenía por qué recibirlo, ¿estamos de acuerdo? No tenía por qué volverlo a aceptar en su casa. Pero no solamente lo recibe, sino que siente compasión por él al ver su arrepentimiento. Y lo más sorprendente de todo esto es que corre hacia él. ¿Por qué digo que es sorprendente? Para nosotros tal vez el hecho de que el padre haya corrido pudiera ser solamente un detalle más de la historia que la vuelve una historia bonita. Pero cuando estudiamos el texto y nos vamos al contexto histórico en el que estaba ocurriendo esta escena, encontramos que para la cultura judía no se consideraba digno que un anciano corriera. Es decir, el padre al correr se estaba humillando delante de su hijo. Pero al padre de nuestra historia no le importó esa humillación. Su hijo había regresado y no estaba dispuesto a ocultar su alegría, a pesar de la manera en la que su hijo lo había tratado. ¿Cómo puede este padre sentir compasión por el hijo que lo despreció? En el lenguaje original, esta palabra pudiera traducirse como que se le removieron las entrañas al verlo. Ese sentimiento que tenemos en el estómago cuando vemos a alguien y decimos: algo se le removieron las entrañas. Ese es el significado de la palabra compasión. La imagen entonces que nos presenta la Biblia respecto a la compasión que siente el padre es bastante fuerte. Al padre le dolía ver a su hijo de esa manera. La parábola no nos dice cuánto tiempo transcurrió, pero sí nos dice que fue el suficiente tiempo para que el hijo se gastara toda la herencia que le habían dado y pasara hambre al grado de desear comer de la comida de los cerdos. Eso suena bastante asqueroso, ¿no? Y él tenía deseo de comer lo que estaban comiendo los cerdos. El hijo no venía en un buen estado. Sus ropas seguramente estaban sucias y rotas. Él estaba desaliñado, con el cabello y la barba crecidos. Este hijo malagradecido no le había pasado nada bien lejos de su padre. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves que la persona que te ofendió le va mal? Y ves a esa persona regresar a ti con la cola entre las patas. En nuestra cultura individualista y egoísta, esto hubiera sido un motivo de alegría, no por ver al hijo regresar, sino porque el tiempo le dio la razón al padre.
¿Cuántos padres no hay así que a lo mejor se enojan con sus hijos porque no siguen los pasos que ellos quieren para ellos, y cuando les va mal, en lugar de consolarlos, prácticamente les dicen: te lo dije que no hicieras eso? ¿No nos alegramos acaso cuando a esa persona que nos lastimó le va mal? Nos da gusto cuando aquel compañero del trabajo que no sacó la chamba mientras nosotros nos esforzábamos, lo despiden. Nos da cierto placer incluso ver cuando ese vecino molesto tiene problemas en su matrimonio, o cuando los hijos de esa tía que siempre se jactó de lo buenos que son, terminan en mal camino. ¿No nos da gusto acaso cuando a alguien que no siguió nuestro consejo no le salen las cosas como él esperaba? Pero este padre no reaccionó de esa manera. Este padre sintió compasión, y no solamente sintió compasión, sino que se humilló a sí mismo para correr a abrazar a su hijo. Esta historia no es contada por Jesús para que digamos: wow, qué bueno es ese padre, quisiera ser un padre como él, aunque ciertamente lo era. Pero el objetivo de Cristo al contarnos la parábola es hablarnos acerca del carácter de su padre. Es decir, si un padre terrenal como el de la parábola que estamos estudiando puede perdonar a su hijo y sentir compasión por su hijo arrepentido, ¿cuánto más no sentirá compasión Dios al ver un pecador que se arrepiente? Entendamos algo: el pecado nos daña, nos lastima, nos deja espiritualmente harapientos y desaliñados, y así nos ve el Padre cuando venimos a Él. Pero también así se compadece de nosotros. Dice en el Salmo 103, versículo 13: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Este es el carácter de nuestro Dios, un carácter que se compadece de nosotros a pesar de nuestras ofensas. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. El hijo en nuestra historia ofendió a su padre diciéndole prácticamente: no te necesito, yo puedo solo, muérete de una vez para darme la herencia que me corresponde. Pero aun cuando esta ofensa luce muy fuerte, se queda corta comparada con la manera en la que nosotros ofendemos a Dios cada día. Nosotros ofendemos a Dios cuando lo ignoramos, cuando no queremos pasar tiempo con Él en su palabra, cuando todo es más importante para nosotros antes que las cosas del Señor. Lo ofendemos cuando dejamos de buscar su consejo, cuando lo desobedecemos y no queremos vivir como Él desea, cuando tratamos mal a nuestro prójimo, cuando hacemos cosas que no son correctas delante de sus ojos, cuando nuestro orgullo puede más que nuestra compasión. Todo eso es nuestro grito egoísta que resuena en lo profundo de nuestro corazón, diciéndole a Dios: déjame en paz, déjame vivir mi vida. Todos nosotros somos así. Quizá no lo decimos abiertamente, no le decimos a Dios que se muera de una vez, como el hijo de la historia tampoco le dijo abiertamente esto a su padre, pero nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. Nos aburre leer la Biblia, nos aburre estudiar acerca de Dios, nos aburre intentar conocerlo más. Cualquier situación es un buen pretexto para faltar a la iglesia, o para salir corriendo tras haber pasado 2 largas horas aquí, que pudimos haber aprovechado haciendo otra cosa. Sabemos que estamos viviendo en contra de sus mandamientos, y aún así lo seguimos haciendo. Y piénsalo de esta manera: si hoy estuvieras delante de un rey o delante del presidente, ¿qué pasaría si lo ofendieras directamente? ¿La reacción sería la misma que si ofendes al vecino? Definitivamente no. La ofensa y el castigo se magnificarían debido a la importancia del rey. ¿Cuánto más se va a magnificar tu ofensa si ofendes al rey del universo? Es por eso que en Romanos 6:23 se nos dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, la separación y el rechazo de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que significa la muerte. Pero también
nos dice ese mismo versículo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas últimas palabras son fundamentales. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La única razón por la que podemos arrepentirnos y el Padre actuar con compasión y misericordia en consecuencia es por la obra de Cristo en la cruz. Sin duda su compasión es incomprensible, sobre todo cuando la ponemos en contraste con nuestra falta de compasión. Pero la clave para poder entenderla, para poder entender su perdón, la clave la encontramos en Cristo. Pues así como el padre de la parábola se humilló al correr hacia su hijo, Cristo se humilló a sí mismo por amor a su pueblo escogido, el cual, Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice Filipenses 2, del 6 al 8. La Biblia es la que nos dice que Cristo se humilló a sí mismo por amor a nosotros. De manera que si nos sorprende y nos emociona el gran amor que muestra el padre de la parábola, ¿cuánto más nos habría de asombrar y emocionar el inmenso amor que tuvo Dios por nosotros cuando envió a su Hijo a morir en nuestro lugar? Y no pasamos de largo esto. En la historia, el padre corre hacia el Hijo, a pesar de que el Hijo aún no le ha pedido perdón. El padre empieza a correr antes de que su hijo empiece a dar su discurso de arrepentimiento. Es más, si leemos unos versículos antes, veremos que el hijo ni siquiera termina su discurso que tenía planeado. El padre corre y lo interrumpe. El padre corre hacia él e interrumpe su discurso. El padre no espera escuchar su discurso. Él simplemente corre y lo abraza. Esto es simplemente porque nos recuerda que Dios no es movido por nuestro arrepentimiento. Por el contrario, nuestro arrepentimiento es producido por el amor de Dios hacia nosotros. Como dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto es súper importante entenderlo. Ese amor fue mostrado a nosotros por Cristo siendo clavado en la cruz. ¿Entiendes esto? El Padre corre hacia el pecador arrepentido, no porque nuestro discurso de arrepentimiento sea el mejor, porque tengamos las mejores oraciones cuando nos arrepentimos, sino porque Cristo ya corrió hacia la cruz para perdonarnos. Y esto es algo que no podemos olvidar ni dejar de lado, pues este es el corazón del Evangelio. Un Dios que corre hacia nosotros, un Dios que estaba en los cielos, en lo más alto, y se hizo hombre y se humilló a sí mismo y corrió hacia la cruz, porque nadie lo llevó a la cruz. Los judíos no lo llevaron a la cruz, los romanos no lo llevaron a la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz, porque si Él hubiera querido, Él hubiera mandado miles de ángeles para impedir que lo apresaran. Cristo fue voluntariamente a esa cruz para perdonarnos y para amarnos. El verdadero arrepentimiento entonces no viene de palabras, sino de regresar a Dios, cambiar el curso de nuestra vida y buscar al Padre con el corazón en la mano, sabiendo que le hemos fallado y entendiendo que si hacemos esto, Él nos va a mirar con compasión y nos va a mostrar su amor. Pero la historia no termina ahí. El padre no simplemente abraza a su hijo y le dice: sí, mi hijo, perdón, te perdono, pásale. El padre lo restaura y lo restituye a su posición de hijo, igual que Dios hace con nosotros. Así que vamos a ver el punto número 2, su incomprensible gracia, en el versículo 22. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y es aquí donde podemos preguntarnos:
No bastaba con perdonarlo y darle trabajo como el hijo pensaba cuando en su discurso decía: trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan en los primeros versículos que el hijo está planeando ir a ver a su padre y empieza a pensar: le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros? ¿Por qué? Porque él se acuerda y dice: ¿qué estoy haciendo aquí apacentando cerdos? Los jornaleros de mi padre tienen mejor suerte que la mía. ¿No era suficiente con que el padre hiciera eso? ¿No era suficiente con que el padre le diera un trabajo y ahora le dijo: ya te di toda tu herencia, ahora pues ya te la gastaste, ahora sí te recibo, sí te doy casa, pero órale, vete a trabajar? Así actuamos nosotros, ¿no? No bastaba con darle un lugar donde dormir. El hijo se había gastado ya todo. Ya no debería de haber más para él. La llave se cerró. Pero la gracia de Dios, la buena noticia es que la gracia de Dios no funciona así. Él no sabe cómo no ser generoso. Cuando Dios decide dar de su gracia a un pecador arrepentido, no lo hace a medias. Él da de su gracia abundantemente, pues no sabe hacerlo de otra forma, aún con todo el mal que hemos hecho. Y ojo, aquí no quiero que lo malinterpretemos, porque no estoy hablando de que Dios da abundantemente, entonces Dios te va a hacer millonario, te va a cumplir tus sueños. La gracia de Dios va mucho más allá de eso. La gracia de Dios va mucho más allá de lo material. La gracia de Dios es mucho más importante que todo esto, porque aunque ciertamente puede y constantemente nos da bendiciones terrenales, cuando Él derrama su gracia, busca darnos lo más importante que Él tiene: a Él mismo. Y en este versículo encontramos tres diferentes niveles en los que nos derrama su gracia. En primer lugar, el Padre no solo ve a su Hijo y lo recibe, sino que lo reviste, quitándole los harapos sucios que tenía con olor a cerdo, y le otorga la mejor de las ropas. Traigan la mejor ropa, les dice a los jornaleros. Esta realidad material que vemos en la parábola describe una hermosa verdad espiritual que fue descrita en el Antiguo Testamento. El hecho de que un día Dios iba a cambiar nuestros trapos de inmundicia, que simbolizan el pecado, para otorgarnos la justicia de Cristo, simbolizadas por las vestiduras blancas y puras. Dice en Zacarías 3, versículos del 3 al 5: Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. ¿Lo ves? En el Antiguo Testamento las ropas sucias estaban relacionadas con la iniquidad, con el pecado, con la maldad. Y las ropas de gala hacían referencia a la justicia. Todo esto apuntaba hacia la cruz, porque en la cruz Cristo tomó nuestros harapos y fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, de manera que nosotros pudiéramos ser tratados como Él lo merecía. Él te vio a ti ahí, desaliñado, sucio, dañado por el pecado, con tus ropas completamente sucias y harapientas. Él te las quitó y se las puso Él mismo para recibir tu castigo, y te dio sus ropas blancas para que tú fueras visto con justicia. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice en 2 Corintios 5:21. Y así como Dios quitó la iniquidad de Josué, ahora Cristo quita nuestra culpa definitivamente. Así es como Dios nos reviste de la justicia de Cristo. Y esto debería de ser un motivo de gran gozo para nosotros, pues deberíamos de unirnos al gozo que tenía Isaías cuando escribió acerca de la gloria futura que tendría Jerusalén.
en el capítulo 61, versículo 10 de Isaías. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Comprendes esto? En Cristo no somos vistos por Dios como los mentirosos que somos, porque lo somos. Él no ve nuestro orgullo ni nuestro egoísmo. Él no ve lo desobedientes que somos. Y todo esto no lo ve por la santidad de Cristo que ha sido revestida en nosotros. Y esto debería de provocar en nuestros corazones una gratitud inmensa que poco a poco debería de transformarnos, no para que Dios nos perdone y nos ame, sino porque ya lo ha hecho. Él ya nos perdonó, Él ya nos amó, Él ya nos vistió con sus ropas de justicia. En el cristianismo no buscamos obtener el perdón de Dios con nuestras acciones, no buscamos seguir una serie de pasos, una serie de reglas para que no nos sintamos culpables. Por el contrario, buscamos alinear nuestras acciones al perdón que ya nos ha sido otorgado. Ese es el combustible que nos lleva a buscar para hacernos cada día más a Cristo, por amor a aquel que nos ha amado. El segundo símbolo que vemos en el texto es el anillo. En la antigüedad, el anillo familiar representaba autoridad, identidad y pertenencia a la familia. El hijo iba buscando ser tratado como uno de los jornaleros de su padre, pero el padre lo trató como hijo y le restituyó la autoridad que había perdido. Y nuevamente, aquí vemos una realidad espiritual muy importante que nos habla de la asombrosa e inmensa gracia que Dios tiene para con un pecador que se arrepiente de sus malos caminos y lo busca de todo corazón. Dios, cuando nos arrepentimos de todo corazón, nos adopta como hijos y sella esta promesa no por un anillo, sino por medio de su Espíritu Santo. Dice en Efesios 1 del 13 al 14: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia y con miras a la redención de la posesión adquirida ante Dios, para alabanza de su gloria. Es decir, que en Cristo no somos simplemente perdonados. Perdonar es una cosa, pero restaurar es una dimensión completamente diferente. ¿A cuántas personas a las que has decidido perdonar las has perdonado al grado de que has olvidado por completo su ofensa? ¿No vivimos acaso con ese famoso lema, perdono pero no olvido? Cuando tu esposa o tu esposo te grita, ¿guardas rencor y lo tratas mal durante el día o durante varios días? ¿O le preparas una deliciosa cena sin importar que no lo merezca? ¿Te das cuenta de cómo cambiaría radicalmente tu matrimonio si en lugar de buscar que la ofensa sea pagada, perdonaras y restauraras? ¿O qué tal cuando un amigo te pide dinero y nunca te paga? ¿Guardas rencor y le dejas de hablar? ¿O activamente lo buscas no para cobrarle, sino para mostrarle que su relación sigue intacta? Así de inmensa e incomprensible es la gracia de Dios hacia nosotros, pues no solo nos perdona, sino que nos restaura y nos adopta en su familia. Nos trata como a sus hijos amados y nos otorga su Espíritu Santo para guiarnos en nuestro caminar. Y solo cuando recordamos la gracia inmerecida de Dios que Dios tuvo con nosotros, podemos entonces extender ese mismo perdón hacia los demás. Si lo queremos hacer por nuestras fuerzas, nunca vamos a poder perdonar ni restaurar a las personas. Pero si recordamos lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros, es ahí donde podemos salir y transformar nuestras vidas y las de los demás. Finalmente, vemos que el padre le da unas sandalias nuevas a su hijo. Nuevamente, esto pudiera pasar desapercibido de, bueno, sí, le dio ropa nueva, le dio un anillo, le dio sandalias, qué bonito, qué padre, qué bonita historia. Pero debemos entender que en aquella época, unas sandalias eran símbolo de libertad y dignidad, pues eran los esclavos y los presos de guerra quienes andaban descalzos.
Esta es una consecuencia de nuestra adopción como hijos. Dice en Gálatas 4, del 7 a 8, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como esclavos o como hijos? Necesitamos entender esta libertad del pecado que Cristo nos ha dado. No se trata de vivir como esclavos sintiéndonos culpables y obligados a obedecer a Dios, como si cada acción que realizáramos estuviera siendo evaluada por Él para castigarnos y reprendernos. Así no es como funciona Dios. Dios no está esperando que te equivoques para castigarte. Dios no está esperando que te equivoques para tratarte con desprecio. En el Evangelio vivimos como un hijo que quiere estar con su padre y quiere obedecerlo porque se sabe amado, no por obligación, no para obtener algo de su padre, sino porque sabe que su padre lo ama. ¿No sentías eso cuando eras niño? ¿A poco obedecías a tus papás solamente porque querías que te dieran cosas? A veces sí, pero en lo profundo de tu corazón los obedecías porque los amabas. De esa misma manera es la obediencia que nosotros debemos tener con Dios. Un esclavo vive con miedo de ser reprendido y regañado. Se esconde cuando falla porque sabe que va a ser castigado, sabe que lo van a latigar. Pero un hijo se acerca con confianza y arrepentimiento a su padre cuando ha caído, porque sabe que su padre lo ama y que no lo va a tratar con desprecio, sino con compasión. Ser esclavo es ver a Dios como un amo severo. Ser hijo es verlo como un padre cercano. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como hijo o como siervo? La Biblia nos dice en Romanos que todos somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Esto es muy importante porque no somos inocentes. Hemos ofendido a Dios y nuestra ofensa merece la muerte. Éramos esclavos del pecado y como dice la Biblia en Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios nos amó y por su gracia no solo nos perdonó, sino que nos revistió de la justicia de Cristo, nos selló con su Espíritu Santo para darnos la garantía de que somos sus hijos y nos hizo libres del pecado y de la culpa para caminar en libertad. Y todo esto lo hizo gracias a su incomprensible sacrificio, en el que meditaremos en el punto 3. Dicen los versículos 23 y 24: traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola que estamos leyendo utiliza la imagen de la muerte del hijo. Dice, este hijo estaba muerto y ahora vive. Para el padre, el haber perdido a su hijo era como si hubiera muerto, pero ahora había vuelto a la vida. Esto también simboliza la precaria situación en la que se encontraba, pero también nos recuerda nuestra situación antes de Cristo, pues la Biblia es muy enfática cuando habla al respecto de nuestra situación sin Cristo. Dice en Efesios 2, versículos 1 y 2: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo, el autor de Efesios, no nos dice que simplemente estábamos lastimados o heridos por el pecado, o que de vez en cuando actuábamos mal. Él nos dice tajantemente que estábamos muertos y dominados por el pecado. El yugo que teníamos no nos permitía hacer otra cosa más que pecar. Y entendamos esto: el pecado no es simplemente hacer cosas malas, el pecado va más allá. El pecado explora en nuestro corazón, por lo que aún las cosas buenas, hechas por motivos incorrectos y sin buscar la gloria de Dios, es considerado un pecado. Yo podría ayudar a miles de personas,
Pero si lo hago para que la gente me vea y me aplauda, estoy pecando. Hacemos las cosas para honrar a Dios. No honrarlo, no hacer las cosas para la gloria de Dios, es considerado un pecado porque fuimos creados para Él, para conocerlo y honrarlo con toda nuestra vida y acciones. Pero entonces, si estábamos muertos, no bastaba simplemente con perdonarnos, teníamos que recibir una nueva vida. Y para que esto ocurriera, alguien tenía que morir en nuestro lugar. El padre de la parábola elige el becerro más gordo y lo mata para comerlo junto con su hijo y regocijarse con él. Pero Dios no simplemente sacrifica un becerro gordo, no simplemente hace esto para sacarnos de nuestro precario estado de muerte y perdición. Él envió a su propio hijo a morir por nosotros, para otorgarnos vida, perdón y reconciliación, para que nuestro gozo sea completo. Esta verdad debería de transformarnos profundamente, porque nosotros somos ese hijo que había ofendido a su padre y estaba perdido. Y Dios es ese padre que nos busca, que nos ama, que nos restaura. El cordero del banquete de esta parábola no es más que una sombra del sacrificio que Cristo iba a realizar en la cruz. Este sacrificio es tan difícil de comprender en nuestro corazón, pues cuando realmente entendemos que somos pecadores, que no merecemos nada, que éramos enemigos de Dios, ¿cómo comprender que Cristo haya dado su vida por nosotros? Cuando de verdad entiendes todo el pecado que hay en tu corazón, ¿cómo comprender que Cristo haya dado su vida por un pecador como yo, que era su enemigo? Eso es lo incomprensible del amor de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, dice en Romanos 5, del 6 a 8, a su tiempo, Cristo murió por sus amigos, por los que le caían bien, por los que lo trataban bien. No, nos dice a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque lo mereciéramos. Si eso es lo que tú crees, estás en un error, estás equivocado. Cristo no murió por ti porque fueras la mejor de las personas, porque ella ha visto algo en ti y ella haya dicho, uy, yo creo que si muero por esa persona, uy, no, lo que va a hacer esa persona. Así no es como queda Dios. Cristo murió por ti aun cuando te vio en el lodo apacentando cerdos y revolcándote en tu propio pecado. Cristo murió por ti a pesar de que no lo merecías. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos sus enemigos, cuando lo ofendíamos con cada latido de nuestro corazón por causa de nuestro pecado. Pero aún entonces, Él decidió voluntariamente sacrificar su vida para que nosotros no perdiéramos la nuestra. El pasaje cierra con una hermosa declaración. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este es el corazón del Padre por nosotros. Ese es su incomprensible amor por nosotros. Un Padre que espera nuestro regreso sin importar cuánto nos hayamos alejado. Su amor incomprensible sigue corriendo hacia nosotros cada día. ¿Te sientes alejado de Dios? ¿Sientes que tu pecado es tan grande que no hay manera de que Dios te perdone? ¿Sientes que no mereces su perdón? Tienes razón, no lo mereces. Pero hoy Dios nos recuerda que no importa cuán bajo hayamos caído, su incomprensible amor nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos, para restaurarnos a nuestra posición de hijos, para amarnos, para darnos vida, para darnos libertad. Por lo que no hay más razón para vivir como esclavos del pecado. Vuelve a Él y vive con la libertad que el sacrificio de Cristo te ha dado. Él dio su vida por ti. El amor del Padre no solo corre hacia nosotros, sino que entrega a su propio Hijo para traernos de vuelta.
Y esa misma gracia escandalosa de la que hemos hablado sigue extendiéndose hoy a todo aquel que se arrepiente y vuelve al Padre. ¿Vas a correr hacia Él? ¿O te quedarás comiendo de la comida de los cerdos, sin rumbo, sin dirección y sin propósito? Hoy es el día para regresar a Dios. Señor, te damos tantas gracias por tu inmerecido sacrificio por nosotros. Gracias porque a pesar de que no merecemos tu amor y no merecemos tu perdón, tú corres hacia nosotros, nos perdonas y nos amas. Tú te humillaste al enviar a tu Hijo a la cruz. Te humillaste por amor a nosotros. Ayúdanos a entender esta verdad y que cuando el pecado toque a nuestra puerta, que podamos recordar que Cristo murió por nosotros. Que podamos recordar que en Él encontramos vida, perdón, libertad. Que en Él podemos ser restaurados. Que en Él podemos ser amados. Que en Él podemos regresar a ti. Ayúdanos a sellar esta verdad en nuestro corazón y a entender que fuera de ti no tenemos nada, pero que en ti tenemos absolutamente todo. En el nombre de Jesús. Amén.